Latido a latido, pulso e impulso, circulamos por la vida y el corazón. Continuamos hoy en Cátedra Médica y hablamos con el doctor Ángel González Medina. Vamos a seguir con el pueblo. Adelante, buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Yo quería hacer un par de preguntas, pero siempre hay un pero. Mira, lo fundamental para mí es la seguridad, como yo digo el doctor expresar. Entonces preguntaría, yo sufro de deficiencia cardíaca, tengo una serie de problemas, pero este mundo está que es un poquito dado. Yo tengo un seguro médico que es el seguro Senasa, el contributivo. ¿Dónde está el doctor? Y si coge ese seguro, ¿dónde podría yo contactar? Encontramos al doctor en Hospitén Santo Domingo. Usted lo busca en Hospitén Santo Domingo, en la clínica a Abel González de la Lincoln. Ahí encontramos al doctor Ángel González Medina. Doctor, usted hablaba de un tema bastante interesante. Ustedes pueden seguir haciendo sus preguntas, sus comentarios, naturalmente, a través de nuestras líneas telefónicas y en la plataforma de YouTube. Usted puede entrar a nuestro canal que es Rumba FM. Ahí estamos y usted puede hacer también sus preguntas a través de Rumba FM y con mucho gusto nosotros vamos a estar pues respondiéndole naturalmente. Adelante, buenas. Sí, buenos días. Sí. Diga buenos usted. Días. Si quería preguntar, alguien me estaba diciendo que esa persona que no tiene puente en los pies le puede provocar un problema de un infarto al corazón. Quiero saber las funciones, por qué se rechazan los jóvenes que se van a enganchar a la guardia, a la policía, cosas de esas, porque no tienen puente. Eso es por otra cosa, eso es por otra cosa. No, eso no tiene que ver nada con el corazón. El problema de las personas que no tienen puente, básicamente que se caen muy fácil. Por ahí empieza, no tienen la estabilidad muy común. Y es tan así que cuando uno ve que una persona, por ejemplo, cuando jugábamos pelota, los muchachos, que alguien se caía mucho, él tiene que tener la pata de plancha, pie de plancha, el pie plano. El pie plano es una condición que sí, que favorece que la persona no sea del todo normal. Es igual que el que tiene varices, tampoco lo van a enganchar, porque tiene que hacer mucho ejercicio y se reduce la capacidad si tiene varices. Así es. Doctor, usted hablaba hace un segundo del tema de la sintomatología, pero vamos, antes de yo reformular esta pregunta, vamos a ver a la gente que está bastante entusiasmada. Buenas. Sí, buenas, Amaury. Saludos a tu equipo y a tu invitado. Cuéntame, don Albert, ¿cómo te sientes? Todo bajo control, mi hermano. Muchas gracias. Todo ¿Cómo bien. está la costa este de los Estados Unidos, Massachusetts y Nueva York? Hoy está un poquito fresca, hoy está agradable. Sí. Las personas siguen haciendo sus actividades deportivas, sus actividades físicas, etcétera, y aparentemente está normal. Sí. Bueno, ahora, sin nada que comentar, pero precisamente por eso, por las actividades de las personas que están haciendo, se me ocurre hacerle la pregunta al doctor. Adelante. Doctor, en esas personas que una vez tienen el diagnóstico de prolapso de la válvula mitral, ¿cómo se relaciona con las actividades deportivas, ya sea de alto rendimiento o sea actividades normales pero deportivas, donde hay una demanda cardíaca en esas actividades? ¿Es un factor predisponente para empeorar el pronóstico o no pasa nada? No, mira, pacientes, Albert, sí. antes de despedirte, Albert, cuando tú vengas a la República Dominicana, tú tienes que venir por Cátedra Médica, así que no te hagas loco, ¿eh? Te esperamos por aquí. Tú sabes que sí, me voy a comunicar contigo antes de llegar a la República Dominicana. Ya tú sabes, hermano. Un abrazo. Por la invitación, hermano. Okay, bien. Ya yo le había señalado que cuando son prolapsos leves, grado 1, grado 2, no hay limitación para sus actividades físicas, sus actividades normales, ni para la contraindicación para embarazos, ni para someterse a una cirugía, nada de eso. El paciente que sí tiene un prolapso muy importante, de moderado a severo, y esto está dado no solamente por el grado de prolapso, sino que en la medida que el prolapso es mayor, hay mayor devolución de sangre hacia la aurícula. Y eso hace que entonces se dilate la aurícula, se dilate el ventrículo, porque entonces va a haber una sobrecarga de volumen. Y esto precisamente es lo que también determina, cuando esto ocurre, que ya comienza a haber una repercusión hemodinámica, como le llamamos, porque está impactando la función del corazón. Estos pacientes ya sí tienen limitaciones y pueden entrar incluso en insuficiencia cardíaca. De tal manera
que desde muy joven uno tiene que estar preparado con el paciente cuando tiene un prolapso importante. Por suerte, en mi caso, siempre personas que le he pronosticado y le he dicho, mira, alrededor de los 50 años, que es donde más vamos a ver las complicaciones cuando el prolapso es de moderado en adelante, sobre todo porque ocurren dos cosas. Porque existe lo que se llama insuficiencia de la válvula o regurgitación. Dependiendo de la intensidad de ese volumen que se devuelve, será la repercusión en el tiempo. Entonces, por eso esos pacientes, aunque en principio estén asintomáticos, lo vemos cada 6 meses, cada 1 año, dependiendo de la sintomatología. Si son asintomáticos, cada año con su ecocardiograma para ver cómo evoluciona. ¿Por qué decide un paciente ir al cardiólogo la primera vez? Bueno, ¿Qué lo lleva? ¿Qué lo motiva? Por prolapso. No, por prolapso. No, generalmente son las palpitaciones o dolor atípico, realmente, o sensación de falta de aire o de fatiga. Son los 4 elementos más frecuentes. Esas son las cuatro manifestaciones más frecuentes que lo hacen ir al paciente. Claro, puede ser, hay pacientes, diferentes pacientes, puede ser que le hayan oído un soplo, que le hayan oído un sonido raro, tal cosa. De eso vamos a hablar en un momentito, qué es lo que se oculta, qué es lo que se oye. En algunos tú no oyes nada, a veces tiene que provocar maniobras. Si está pensando que el paciente puede tener un prolapso, hacer maniobras para encontrarlo. Si tiene que concentrarte y decirle a esto, aquello, como voy a mencionar ahorita, una maniobra. Entonces, o lo hace más evidente con las maniobras. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, yo tengo un paciente que se operó en el 2018. Yo lo conocí a principios de los 90. Y le dije, cuando llegue probablemente a los 50 años vas a tener que operarte. Es un prolapso importante. Y recuerdo que en su cita anual, él fue a verme finales de noviembre del 2017. Y yo le digo, mira, me luce que el soplo, porque él tenía un soplito, ahí un soplo, está un poquito más grande. Hay que hacer el eco que te corresponde, porque yo creo que estamos ya arribando a la época. Y exactamente, su ventrículo en el ecocardiograma estaba normal, pero tenía 3 milímetros más del tamaño del ventrículo, de la cavidad. Y yo le dije, bueno, ya tú no puedes esperar mucho tiempo porque no podemos esperar que tenga un evento, porque en los hombres, las complicaciones en los hombres después de los 50 años son más frecuentes en las mujeres. O sea, dan más síntomas. Sí, por alguna razón hacen un poco más de calcificación. Calcificación, ¿cómo es eso, doctor? O sea, hay una esclerosis, el tejido se va a degenerar. O sea, la válvula que tiene que ser tan laxa, o sea, tan suave, se pone dura. Se puede ir esclerocalcificando, se va envejeciendo. Y entonces en los hombres se ven más ruptura de cuerda tendinosa. Tú tienes que estar muy pendiente. Entonces, a ese paciente yo le dije, bueno, ya. Y yo quiero que tú, porque yo se lo digo al principio, a mis pacientes, yo le digo, si algún día hay que operarte, ojalá sea siempre... Baja el volumen de su radio, por favor. La reparación de la válvula, porque van a agarrar tu válvula nativa, te la van a remodelar y tú no tienes que ponerte ninguna prótesis. Lo único que se te pone es un anillo que se envuelve dentro del tejido. O sea que eso no va a degenerar ni va a causar ningún problema. Y el paciente resuelve su problema y muy difícil, a menos que haya compromiso. Momento, baja el volumen de su radio, por favor. A menos que haya compromiso del aparato de sostén de la válvula, generalmente tú la puedes reparar perfectamente y que no degenere más adelante. Vamos a ver lo que dice la gente. Buenas. El doctor hablaba ahorita respecto a sensaciones como de falta de sueño, como que se está asfixiando. Falta de aire. Falta de aire. Un poquitico más sobre eso, doctor, por favor. Dentro de las manifestaciones. Exacto. Muchas gracias por llamarnos, doctor. Las manifestaciones que el paciente que va a presentar con esta condición que alerta a las personas, alerta a los médicos, los síntomas. Sí, generalmente son síntomas que no son así, ¿verdad? Cuando tú lo examinas probablemente no encuentres muchas cosas. Pero sí el paciente tiene esa sensación de que le falta el aire, de que se fatiga más fácil. Entonces tú comienzas a buscar por qué está sucediendo esto. Claro, cuando se trata de un paciente joven no es lo mismo que sea un paciente de 60 años, porque a lo mejor el problema no es un prolapso, el problema puede ser coronario, o puede ser de otro tipo. Entonces va a depender de eso. Y por supuesto, generalmente no son cosas graves, porque tú le haces preguntas y te das cuenta muchas veces que esa sensación de falta de aire, que a veces, o con muchas veces
se asocia con lo que nosotros llamamos disnea de suspiro, es decir, la falta de aire que es suspirosa, porque el paciente hace ay, y se le quita. Entonces, eso es ansiedad. Eso es ansiedad de que usted se lo pedía a un paciente. Ahora, y usted le dice, o incluso a veces está despertándose de noche, entonces le hace esa pregunta y ya tú sabes que hay ansiedad, muchas veces sudoración fría en las manos, o sea que son sensaciones que van muy asociadas con la llamada disautonomía autonómica. Entonces, decía que la regurgitación, la insuficiencia de la válvula por el volumen que se devuelve hacia atrás es muy importante. Ya eso es en el caso de ese paciente que tiene un prolaxo de válvula mitral grado. Por lo menos grado 2. Grado 2. Ya porque entonces la sangre entonces se devuelve hacia otra habitación. Es claro, como que pasa de esta habitación, de esta cabina, pasa anormalmente se devuelve. Entonces, ¿de dónde viene? Sí. Y eso entonces ya es un problema que hay que prestarle atención. Fíjate, se considera porque hay, déjame hablarte de los signos clínicos. Antes de esos signos clínicos, vamos a ver, porque vemos las líneas que están la gente intentando comunicarse. Adelante, muy buenas, Cátedra Médica. Adelante, buenas, diga usted. Buenos días. Baja un poco el volumen, le vamos a pedir que baje un poco el volumen de su radio. Perdón, lo que pasa es que aquí en el barrio hay mucha bulla. Si no es el radio, que usted tiene que bajarlo. Sí, el suyo. Doctor, yo quisiera como leerle de un estudio que me hicieron en las piernas para que usted me saque de dudas. Porque la doctora me dijo a mí, era médico general y que nada, pero yo no quedo muy conforme. Vamos a ver. Mire, me dice así. Dice, ay Jehová, en el sistema de venoso profundo presenta incompetencia valvular. En la vena profunda, con diámetro aumentado, con reflujo severo. El sistema venoso perforante se encuentra normal. Presenta adenomegalia en región frontal. Dice el sistema derecho, el sistema venoso superficial presenta incompetencia valvular en las venas unión safeno-femoral y safena interna, ambas con reflujo severo. En el sistema venoso profundo presenta incompetencia valvular. Sí. O sea, que me explique algo. Es que las venas... Escuche la respuesta, señora. El sistema venoso tiene unas valvulitas que hacen lo mismo. Pero estamos hablando de otro problema. De las piernas. Entonces la sangre va ascendiendo desde los pies. La sangre venosa. Entonces hay unas valvulitas que permiten que esa sangre pase, pero no que se devuelva, porque si no se le hinchan las piernas. Entonces usted tiene lo que se llama una insuficiencia venosa predominantemente profunda, porque es donde comienza el problema generalmente, a nivel profundo o siempre. Todavía parece que el asunto no es tan grave aparentemente para usted, porque las perforantes dicen que están normales, que debieran estar dilatadas, porque por lo que usted dice, la safena y la femoral están dilatadas. Entonces yo le aconsejo que vaya donde un cirujano vascular periférico que le va a evaluar, le va a plantear va a plantear un tratamiento que son medicamentos que tienen que ver con venotónicos para mejorar, ¿verdad?, ese grado funcional de las venas, que generalmente si las válvulas están muy dañadas ya no hay mucho que hacer, aunque sí puede mejorar los síntomas. Lo otro es que le van a colocar medias soportes para aumentar la presión desde abajo y que se devuelva menos sangre. Pero es muy probable que también le plantee de la solución buscando con la cirugía, tratando de preservar esas venas perforantes. Y por supuesto, si usted está sobrepeso, tiene que disminuir de peso, si usted es obesa, porque aunque se opere, si no reduce de peso, el problema va a regresar de nuevo y va a tener el mismo problema. Así que nada, ir a un vascular periférico, pues, cirujano vascular periférico, así se le llama, hay muchos en el país y en la ciudad, es decir que el problema tiene solución, a pesar de que es un problema importante que le afecta en este momento. Bueno, continuamos en Cátedra Médica con el doctor Ángel González Medina, y el tema de hoy es el prolaxo de la válvula mitral. Doctor, cuando nosotros hablamos de la válvula mitral, entonces significa que existen otras válvulas que no son la mitral. Y usted ha mencionado la válvula aórtica, la pulmonar, la tricúspide, en fin. ¿Cuál de las válvulas del corazón
El corazón entonces tiene 4 válvulas, diríamos, ¿no? Correcto. Es así, ¿no? De esas 4 válvulas, ¿cuál es la que más se afecta, la que más se enferma, la que más problema da? Bueno, depende de la edad, depende de, ¿verdad? Por ejemplo, en el adulto envejeciente, la aorta, la válvula aórtica, porque es donde más ocurre los procesos de esclerocalcificación. O sea, que se ponen duras. Se ponen duras, se ponen rígidas y no permiten. Cuando una válvula entonces se pone dura, ¿cuál es el problema? Bueno, en el caso de la válvula aórtica, la sangre no puede salir del ventrículo izquierdo, entonces el corazón tiene que contraerse con más fuerza, los pulsos comienzan a disminuir porque la sangre no sale con dificultad. Sale con poca fuerza. Exacto, entonces en vez de tener un pulso bien definido, tú sientes como que ondula. ¿Y el corazón entonces cómo se pone? Se pone grueso porque estuviera como si estuviera levantando pesas. Entonces se pone duro. Se pone duro, se pone grueso. ¿Y cómo lo reporta el ecocardiografista? Por ejemplo, yo conozco por ahí un tal Gerardo de la Rosa, a quien le enviamos saludos, afecto, cariño, a un profesor entre los profesores de la ecocardiografía. Es un gran amigo y es una persona de mucha confianza para mí, porque es uno de las personas que generalmente le refiero a pacientes. Sí. Ecocardiograma. Y reporta, por ejemplo, que hay una hipertrofia del ventrículo. ¿De cuál ventrículo? Primero, sí, del ventrículo izquierdo. Hay hipertrofia que puede ser lo que se llama la hipertrofia concéntrica, porque todas las paredes están engrosadas. Pero también cuando ya te hablan de hipertrofia excéntrica es porque hay una pared más gruesa que la otra y el ventrículo se está comenzando a dilatar. Se está empeorando. Hay problemas. Y entonces ya cuando te habla de la válvula aórtica, te dice, bueno, la válvula aórtica está calcificada, gruesa, con reducción de su apertura. O sea, por donde tiene que pasar el caño de sangre para pasar a todo el cuerpo, por ahí está bien estrecha. Exacto, está esclerocalcificada y puede decirte, se ve que hay una, la válvula coronariana esta o la otra, están adosadas y la apertura es pobre y te miden el área. Exacto. Y dependiendo del área, tú calculas el grado de severidad. Por ejemplo, si te dice, tiene una estenosis aórtica con una área de 0.5 centímetros, tú sabes que tiene que operar ese paciente. O si el corazón comienza a dilatarse. Y hay otros elementos que se usan para decidir. Entonces, esa es la válvula que más problemas serios da, la de la aorta. En adultos. En adultos, ¿verdad? Ahora, si ve la fiebre reumática, la que más se afecta es la válvula mitral. O sea que la válvula mitral de la que estamos hablando hoy como prolaxo también se enferma de otras cosas. Sí. Y además hace esclerocalcificación. O sea, se pone dura también, pone rígida. Pero casi siempre es menos que la aorta. Entonces, a veces el proceso que van y infiltran también la válvula mitral. Entonces, si es congénita, la afección pulmonar es la más frecuente. O sea, si el problema viene de fábrica, el problema es sobre todo... La estenosis pulmonar o la afección de la válvula pulmonar es la más frecuente. Bueno. Señores, hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina, cardiólogo, investigador, y hablamos del problema de las válvulas del corazón y muy específicamente del prolaxo de la válvula mitral. Chicho, es una afección de base genética. Ahora la pregunta que me hago, y hay varias válvulas en el corazón, ¿por qué la selectividad por la mitral? Mira, eso no ha podido establecerse, pero sí se sabe que hay prolaxo de válvula aórtica. A veces ha habido pacientes con prolaxo de la mitral y de la aórtica. Y también prolaxo de la válvula tricuspide, pero es raro. Probablemente son genes que tienen que ver con el momento que se está desarrollando la válvula, por eso te mencionaba lo de la línea mamaria. Y también debe haber algo con la estructura relacionada con el esqueleto, para que hayan estas mismas situaciones. Quería hablar en otro sentido de los signos. ¿Qué es lo que uno encuentra en un paciente? Y de eso depende. Es muy fácil cuando aparecen los signos. Digo, para mí lo considero así. Porque generalmente tú tienes que buscarlo o provocarlo. Primero es que se caracteriza por la presencia de un chasquido entre los dos ruidos. En el tum-tac, tum-tac. Entonces hay un sonido metálico, que es como, por eso se llama en inglés, clic. Porque lo que tú oyes los ruidos es, sobre todo en el área de la válvula mitral, que es aquí debajo de la tetilla izquierda, tú vas a oír como algo que se arrastra al final. Que entonces después de ese clic o chasquido hay una pequeña regurgitación. Muchas veces no se oye el soplito.
puede estar ahí, quizás en el eco tú lo ves y dices, pero es muy ligero, la regurgitación es muy ligera, pero tú puedes oír los dos, y mientras más grande es el prolaxo, el chasquido, que generalmente se oye a mitad o al final, se acerca más hacia el primer ruido. Entonces se puede confundir con una estenosis aórtica, generalmente con la aorta bicúspide o con una estenosis aórtica, porque ya si es el soplo aórtico se oye más arriba, el de la mitral se oye debajo de la tetilla. Entonces, hay maniobras que tú lo haces más evidente. Cuando tú pones al paciente de pie, por ejemplo, o haces maniobras de Valsalva, que es como... ¿En qué consiste? Tú cierras los labios, los aprietas, para la respiración y puja, como si fuera a orinar, ¿verdad? Entonces eso hace que disminuya la cantidad de sangre que va hacia el corazón. Entonces hace que la cavidad esté más pequeña y eso permite que la válvula prolaxe más. Entonces se hace más evidente el soplo, se hace más evidente el clic o el chasquido, aparece un poquito más antes. O sea, son cosas que uno en la ocultación fina, como uno le llama, lo puede precisar. En cambio, cuando tú haces, por ejemplo, maniobra de empuñamiento o acuclillamiento, tú puedes tener una disminución del fenómeno de la ocultación. Solamente tú confundirías, hay una patología que lo puede confundir, que es con la miocardiopatía hipertrófica por el tipo de soplo. Pero generalmente el soplo de la miocardiopatía hipertrófica es más rudo. Doctor, usted podría decir que las enfermedades del corazón, desde el punto de vista clínico, me refiero para la gente que nos está escuchando, que usted con entrevistar al paciente, ¿verdad?, que es fundamental que la gente le diga lo que se siente, por qué está ahí, por qué visitó al doctor Ángel González Medina, usted examinarlo y escuchar su corazón, usted puede tener con propiedad una idea de cuál de esas 4 válvulas está afectada. Claro, claro. La clínica es fundamental. Es más, para que vea lo importante que es, esta enfermedad se describió por primera vez en el año 1966. Pues hablaba de síndrome de prolaxo de válvula mitral o síndrome de Barlow. El doctor Barlow, quien la describió. Pero en esa época no había de nada prácticamente. Pero ahí es que vamos. No había aparato. Además se necesita un estetoscopio. Pero ya estaba apareciendo el eco. Ya aparecía, pero no. Y la hemodinamia, y se veía. Entonces, él lo describe, pero te vas a sorprender. Ajá. Los hallazgos ocultatorios fueron descritos por primera vez en el año 1887. Exacto. Por el doctor Coffer y el doctor o sea que Barbilon, algo así. O sea que la parte clínica, o sea, el médico, el que examina, es fundamental. Y esto es se te puede escapar un caso porque no se oiga nada o porque tú no hiciste la maniobra, no hiciste el examen. Pero se puede, vamos a decir que de 100 se te pueda ir uno. Pero entonces, como ya la ecocardiografía, el ecocardiograma es un procedimiento que tú debes hacerlo en todos los pacientes, sobre todo si tiene manifestación clínica. Entonces no se te debiera escapar. Bueno, nosotros hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina y al bajarse la paloma, al acostarse la paloma, al concluir prácticamente este programa, nosotros tenemos que poner bien claro algunos aspectos que la gente quizás no ha escuchado, no ha sintonizado tarde, y es, doctor, el paciente con prolaxo de la válvula mitral que tiene esas manifestaciones, palpitación, le duele el pecho, se ha hecho algunas investigaciones en general, no tiene anemia, o sea, se han descartado otras causas y le diagnosticaron que tiene un prolaxo de válvula mitral, ¿no? Y esos síntomas ya pues van aumentando. Ese paciente finalmente puede concluir en qué, desde algo asintomático, desde una condición que puede pasar desapercibido probablemente, hasta un problema que ya está dando muchos síntomas. Sí, fíjate, quiero terminar lo que estaba hablando ahorita para que recordemos que va a depender mucho del grado de insuficiencia de la válvula, porque eso es lo que va a repercutir. Y eso quien lo puede clasificar es el médico, ¿verdad? Claro. El cardiólogo. Entonces, porque de eso va a determinar la mayoría de las conductas que vamos a tomar. Ahora bien,
Si el paciente es asintomático y no hay nada importante, lo dejamos tranquilo. Ahora, si tiene una insuficiencia o regurgitación y se oye el soplo, tú tienes que darle por lo menos aspirina. ¿Por qué? Porque ese paciente se considera que tiene mayor riesgo al devolverse la sangre y hacer turbulencia de formar coágulos. O sea que ese paciente con regurgitación hay que medicarlo. Porque puede tener un potencial riesgo de hacer embolismo. ¿Y dónde hace el embolismo? A nivel cerebral. A nivel del cerebro. Generalmente a nivel del cerebro. Porque las arterias, después de la aorta, las primeras arterias que tú vas saliendo son las que van para el cerebro y salen directamente. O sea, que no tienen que doblar para ningún lado. Entonces, eso es muy importante, incluso cuando una persona joven o relativamente joven lo hace. Es una de las cosas que uno piensa. Que ¿por qué has hecho un embolismo, un problema de evento cerebral vascular? Eso en primer lugar. En segundo lugar, si el paciente tiene síntomas como palpitaciones, sed de aire, esa sudoración fría, esa ansiedad, le damos beta bloqueadores, los llamados beta bloqueadores, que son el propranolol, el metoprolol, mucha gente lo conoce, los hipertensos sobre todo, o bisoprolol. O sea, si las manifestaciones son de ese tipo, tipo de desautonomía, palpitaciones, exacto, y que hay evidencia inclusive de arritmias, de extrasístoles, latidos fuera de lo normal, que son los más frecuentes, porque pueden hacer también eventos de taquicardia, pero esos son menos frecuentes. Y lo que hacen arritmias malignas, porque lo que hacen arritmias malignas... ¿Cuáles son las arritmias malignas, doctor? Son la llamada taquicardia ventricular. ¿Cómo se manifiestan? Eso es galopando el corazón. La gente dice, yo pienso como que el corazón se me va a salir. Exactamente. Entonces esos pacientes necesitan de estos medicamentos en primer lugar. Y si tú detectas en algún momento que hace arritmias malignas, aunque sea un pequeño episodio de 4 o 5 latidos. ¿Cómo se determina eso, doctor? Con electrocardiograma, pero además, aunque el paciente no lo tenga, tú tienes que mandarle a hacer un Holter para ver si lo hace. ¿Qué es un Holter? El Holter es un monitoreo para ver todos los latidos del corazón 24 horas. O sea, es un electro, pero en 24 horas, ¿no? Exacto, dinámico. Y el paciente se va a su casa con su cosa puesta, pero igual que el mapa, ¿no? Pero ideal, sí, muy parecido, 24 solo horas. que el mapa es para presión arterial. Exacto. Pero hay Holter que son de 7 días. O y sea de 30 días. Entonces, cuando un paciente, tú tienes un prolapso, entonces, lo que pasa es que aquí solamente creo que hay una institución que tiene Holter para 7 días. Y es muy costoso, además, para la población. Entonces, se hace necesario los Holter por 30 días en instituciones públicas. Muy importante, porque la mayoría de la gente, lo que es pobre en este país, entonces, tú puedes hacerle de entrada. Y si se queja de palpitaciones o ha tenido algún síncope, rápidamente detecta a ver si lo que está pasando es eso, porque puede tener una muerte súbita. O sea que pero eso es raro, eso no es lo común. Eso es lo común, pero ocurre que en poblaciones que tienen pocos servicios de salud, tienen poca atención, la gente normalmente llega en condiciones ya en crisis. La mayoría de la gente llega lamentablemente en condiciones de tener que hacer intervenciones cuando pudo haberse tratado adecuadamente con una aspirina, con un beta bloqueante, en fin. El que hace regurgitación, que es el que tiende más a desarrollar insuficiencia cardíaca o a comprometer más la función cardíaca, tan pronto eso comienza, ya tú tienes que plantear la cirugía. Y si el paciente comienza a tener síntomas o comienza a fatigarse, que no se cansaba y que tiene un prolapso importante, rápidamente, evita que se te rompa una cuerda, como dije ahorita, porque va a ser peor. En nuestro medio, yo sé que si se ha hecho poco, pero es ideal. Los últimos 2 pacientes míos que se han operado fuera porque han podido hacerlo, y el cirujano ha podido repararle la válvula y le hacen una cirugía mínimamente invasiva. Él rompe 3 costillas y por ahí entra. O el último caso fue más sorprendente, porque yo no pude ir con el paciente en ese momento, fue en la época del año pasado. Y me sorprendí porque entró una cánula por aquí, por delante del tórax, pero además se fue por la axila derecha y por ahí reparó su válvula. Entonces, y el paciente está felizmente en su casa ahora tranquilo con su cirugía hecha. 24, 48 horas. 48 horas lo despachan. Lo mandan a un hotel cercano y le dan seguimiento por si hay alguna eventualidad. Nosotros tenemos la oportunidad, doctor, de conversar de cirugía cardíaca. Claro. Y entonces vamos a ver si localizamos al doctor Espedi García, quien es un amigo muy querido nuestro, y vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Espedi García. Bueno,
Vamos a agendar para el próximo miércoles, de ser posible, al doctor Espedi García para que nos hable de cirugía cardíaca. Sí, ¿Cómo se opera el corazón? Claro, hace mucho que no lo traemos. De eso estábamos hablando esta mañana, sí. Precisamente. Yo creo que es interesante porque la gente tiene que enterarse de cómo se hace esto y qué es lo que ya hemos avanzado tanto en la cirugía cardíaca, que ya los riesgos son muy diferentes a lo que eran hace 30, 40 años. Así mismo es, así mismo es. Bueno, señores, gracias a ustedes por acompañarnos en una entrega más de Cátedra Médica. Hoy miércoles hablamos del corazón y con el corazón con el doctor Ángel González Medina. Mañana jueves, la cita es Cátedra Médica 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Será otro día mañana. Muchas gracias por su atención.